Feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles en esta noche y poder compartir con ustedes una meditación con respecto a la importancia de considerar la esperanza en nuestra vida y el papel que cumple la esperanza en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes algunos textos, tanto de la palabra de Dios como textos académicos con respecto a este tema. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 24, una frase especial que nosotros debiéramos recordar. Dice, porque en esperanza somos salvos. Y es interesante porque este texto dice la palabra sozo, que se traduce como salvo en este caso, en este contexto y en la mayoría de las versiones modernas, también puede implicar la acción de ser sanados, porque en esperanza somos salvos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos una esperanza especial, pero ¿hacemos uso de nuestra esperanza? ¿Será que las personas, y esta es una pregunta retórica que les invito a que podamos plantearnos al comenzar esta reunión, ¿será que las personas que nos rodean nos conocen como personas de esperanza, como personas optimistas? Vamos a ver estos textos, estas situaciones, y quiero invitarles a que nosotros podamos considerar algunas cosas, algunos hechos especiales en esta noche. Por eso yo quiero compartir con ustedes algunos textos que voy a estar leyendo, si me permiten, con respecto a este tema. Lionel Tiger empezó a hacer un estudio muy interesante, es muy citado especialmente en el ámbito de la parte de la psicología empresarial, pero él dijo que hay unos conceptos muy interesantes que debiéramos recordar. Dice, al profundizar en estos interesantes conceptos, la psicología científica ha procedido a distinguir además entre el pequeño optimismo o situacional y el gran optimismo o posicional. El primero se refiere a las expectativas de un resultado positivo, resultado respecto a una situación específica del tipo, por ejemplo, esta noche lograré entrar en un buen aparcamiento, o sea, tiene una esperanza con respecto a una situación puntual. En cambio, el segundo indica una tendencia general, una constante ante los acontecimientos y ante la existencia del tipo más de un panorama de disposición de esperanza. Y él dice, por ejemplo, tendré éxito en la vida, eh, podré hacer todo aquello que me he propuesto. Y en nuestro caso, nosotros podríamos decir, Dios está conmigo, Dios me bendice. Ese tipo de esperanza, él la llama la esperanza, el gran optimismo, ¿no? Él diferencia entre estos dos conceptos, el pequeño optimismo y el gran optimismo. También se puede hacer la misma distinción respecto al pesimismo, o sea, hay un pesimismo a corto plazo con respecto a las cosas más cotidianas, más inmediatas, diciendo, uy, me va a salir todo mal, uy, o seguro que no me va a salir bien esto que hice, uy, seguro que se me va a complicar. Cuestiones cotidianas con respecto a nuestros quehaceres cotidianos y también una desesperanza a nivel de panorama en general. No, me va a ir mal en la vida, a mí luego todo me sale mal. Y ir por esa corriente, ¿no? Y es interesante porque Strombinger, en 1947, un psicólogo, decía, la muerte pone un límite al optimismo cotidiano. Solo una esperanza mayor, como la brindada por la religión, puede ser un factor de esperanza mayor. Disculpen la redundancia, ¿no?
Interesante lo que decía este psicólogo. Finalmente, cuando nos toca pasar por la pérdida de un ser querido o al enfrentar nuestra propia, nuestra propia muerte, nos plantea de que no importa todo el optimismo que tengamos, un optimismo, por así decirlo, automotivacional, cuando nos toca esa hora, solamente una esperanza mayor, como la que da la palabra de Dios, como la que nos da Dios, marca la diferencia. Entonces, aquí hay algo para pensar. Yo quiero compartir con ustedes un poquito lo que decía el doctor Mario Veloso. Hay un caso que él cita y que cita de un profesor, del profesor Fred Henker. Eh, el, el- 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 el doctor Mario Veloso, perdón, Mario Pereira, cita este caso de la profesor de la Universidad de Arkansas, dice, cuenta en uno de sus artículos y también en el libro que escribió, dice que cuenta el caso de una paciente de 49 años, casada y madre de 2 adolescentes. Había recibido una implantación de válvula mitral a los 47 años, evolucionando normalmente durante un año, y luego comenzó a mostrar síntomas crecientes de descompensación cardíaca. Se decidió hacer un nuevo reemplazo y cuando estaba internado para la cirugía dio muestras evidentes de pesimismo. Sus hijos eran indiferentes con ella y le hacían sentir que estaba de más. Su esposo se ponía cada vez más y más impaciente. La mujer hizo algunos comentarios reveladores. Esto no va a servir para nada. Tengo la sensación de que no voy a pasar este trance. Estoy pronto para irme. La operación fue un éxito. Se tomaron todas las precauciones para una buena alta y sin embargo, al segundo día del posoperatorio tuvo una falla cardíaca y murió. Todos los recursos estaban a disposición y fueron utilizados, excepto uno, termina diciendo el profesor Henker, la esperanza de parte del paciente. Tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Saben? La esperanza no es solamente un concepto lindo. La esperanza es una invitación a que podamos vivir, es clave para que podamos vivir. Y esa esperanza tiene que ver con el hecho de que nosotros somos llamados a tener una esperanza mayor como hijos de Dios. Este es un caso. Eh, Así que bueno, podemos distinguirnos citando las palabras de Tiger, ¿no? Entre la esperanza para lo cotidiano, la esperanza para el largo plazo y la esperanza para la esperanza trascendental, podríamos inclusive decir, ¿no? Antes de mencionar algunos pasajes de la Biblia, me gustaría hacer recordar lo que nos decía, lo que decía el famoso psicólogo alemán Viktor Frankl. Este psicólogo fue llevado a los campos de concentración en la Alemania nazi y estando en uno de esos campos de concentración vio cómo le arrebataban todo. Y él miraba la situación, las circunstancias, su propia familia, tuvo pérdidas y veía cómo inclusive a los hombres les despojaban de todo, desde la ropa, el alimento, la dignidad. Y él empezó a notar algo interesante. Habían algunos que en medio del caos, de la crisis, en medio de toda esa de toda esa crueldad, se mantuvieron diferentes,
parecían mantener la esperanza, la serenidad. Y él empezó a estudiar estas situaciones ahí, siendo cautivo. Y empezó a notar, y él después acuñó esta famosa frase, ¿no? La última esperanza del ser humano. La última libertad del ser humano. ¿Cuál es esa última libertad? La capacidad de elegir sus actitudes, de elegir cómo queremos reaccionar ante la vida. Y Dios nos dio esa capacidad, queridos. A todos nosotros Dios nos dio esa capacidad. Claro que en nuestras reacciones influye un montón de cosas. Nadie niega eso, ¿no? La crianza, la educación, el temperamento. Nadie niega. Pero al final, cada uno decide cómo quiere reaccionar. Y saben, Dios nos invita a que podamos vivir con esperanza. Qué triste es cuando como cristianos, que decimos que profesamos y amamos a Dios, terminamos siendo pesimistas y en vez de ser atractivos para otras personas, terminan muchas veces siendo apartadas porque no radiamos esa esperanza, esa paz en el Señor. Así que yo quiero invitarte a que puedas proponer en tu corazón compartir esperanza, que tu vida refleje esa esperanza que tenemos en el Señor. No se trata tampoco de ser imprudentes. Los que trabajan en el sanatorio saben que insisto mucho con esta frase. Tenemos que ser personas de fe, pero también ser imprudentes. Ese es otro caso, otro tema, pero hay que ser prudentes también. No ser imprudentes en nombre de la fe, sino saber sobre todo que hay un Dios en lo alto que nos ama y que podemos confiar en Él. Por eso, ya para ir cerrando el tema, daría para hablar más, pero para ir cerrando, quiero compartir con algunos versículos de la esperanza de lo cotidiano. Por ejemplo, el Salmos capítulo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. ¿Qué hace David aquí en este Salmo? Está diciendo, bueno, yo me voy a poner a dormir, voy a descansar, pero en la oración se dice a sí mismo: tengo un Dios que me ama, que puedo confiar en Él, voy a descansar tranquilo. Entrego todo porque Él me hace vivir confiado. Un versículo que me gusta compartir con nuestros pacientes, Isaías 41:13, dice: porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Qué promesa tan preciosa, mis queridos hermanos. Cuántas promesas hay en la Biblia. Y podemos afianzarnos en cada una de ellas. También tenemos promesas para los conflictos internos, para las luchas del corazón, para la culpa. Podemos ir a Dios confiando en que Él nos perdona y que Él nos puede restaurar. Por ejemplo, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble meditar en el amor de Dios! ¿Saben? Yo creo que Satanás se esfuerza en que nuestra atención esté centrada en problemas tras problemas, problema tras problema. Y nos olvidemos que hay un Dios poderoso que nos ama y en quien podemos confiar. Dice Jeremías 29:11: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, ¿no? Y también tenemos la esperanza trascendental, que podríamos citar el mismo texto, pero también tenemos una promesa mayor que nos dejó nuestro Señor, que podemos encontrar en Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas.
Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿no? Por eso yo quiero terminar con este versículo, Salmos 42:11. ¿Por qué voy a inquietarme? Dice el salmista. ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Gente buena, hay un Dios en quien podemos confiar. Pongamos nuestra esperanza en Él. Que pasemos un muy lindo y bendecido sábado. Dios los bendiga.